En France 24 es hora de actualizar las principales noticias del día, por eso les doy la bienvenida a este espacio del mundo ahora. Mi nombre es Daniela Blandón Ramírez y los invito a ver nuestros titulares. Al menos 88 palestinos murieron en las últimas 24 horas por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud gazatí. Más de 100 ataques aéreos en los últimos 3 días cobraron al menos 200 vidas. En Israel, los familiares de rehenes exigen un cese al fuego. Ucrania inició una nueva contraofensiva en la región rusa de Kursk, según las fuerzas de Vladimir Putin. Kiev ha buscado durante los últimos meses mantener el control de esta zona tras la sorpresiva incursión de sus tropas en territorio ruso en agosto pasado. Inicia en Ecuador la campaña para las elecciones generales del 9 de febrero. Hay 16 candidatos en disputa, entre ellos el presidente Daniel Noboa, quien aspira a ser reelegido en medio de pugnas internas contra la vicepresidenta Verónica Abad. Espere la ampliación desde Quito. Iniciamos. Los ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza acabaron con la vida de 88 personas en las últimas 24 horas, con lo que la cifra general de muertos supera los 45.800 desde el inicio de la guerra, eso según el Ministerio de Salud gazatí. Medios locales reseñan que al menos 8 bebés han muerto de hipotermia en medio de la crisis humanitaria. Más en el siguiente informe de María Angulo. Columnas interminables de humo y una ofensiva que no cesa. Las escenas de los bombardeos israelíes en Gaza marcan el panorama de un conflicto que solo en las últimas 24 horas ha acabado con la vida de 88 personas y dejado heridas a 208, según datos del Ministerio de Salud del enclave palestino. En medio de las hostilidades, las historias de quienes buscan a sus seres queridos se repiten. En el barrio gazatí Sheikh Radwan, en Ciudad de Gaza, familiares y vecinos acudieron para rescatar de los escombros a los integrantes de una familia que fue víctima de uno de los ataques. Vine a ver a mi primo para ver qué pasaba y encontré a mis otros primos. Encontramos a 3 mujeres vivas y a un joven con las piernas rotas. También recuperamos el cadáver del hijo de mi primo, que fue torturado. Luego empezamos a buscar a mi otro primo, a su padre y al otro primo que se quedó con sus 3 nietos, la mujer de su hijo y su hijo con sus 2 hijos. Son mártires y no sabemos dónde están. Un cuerpo está colgado, otro desaparecido y otro con su mujer y sus hijos ni idea de dónde están. Los datos entregados por las autoridades indican que los niños y mujeres siguen siendo los más afectados. Ya son 8 los bebés que han muerto de hipotermia en Gaza a consecuencia de las malas condiciones humanitarias, de las cuales se ha responsabilizado a Israel y han sido calificadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como un intento de genocidio en el enclave. Desde el inicio de las ofensivas, el 7 de octubre de 2023, en respuesta de las fuerzas de Israel a los ataques perpetrados por Hamás, los bombardeos en la Franja de Gaza han acabado con la vida de al menos 45.805 personas. Vamos a Ucrania. El ejército ruso afirmó este domingo que las fuerzas de Kiev lanzaron una contraofensiva en la región occidental de Kursk, en la que tropas rusas y norcoreanas han intentado expulsar a las ucranianas durante los últimos 5 meses. Nuestra periodista en el terreno, Emanuel Chas, nos detalla a continuación. Es una información confirmada tanto por Kiev como por Moscú. Una nueva ofensiva ucraniana estaría en curso en la región de Kursk, al noreste de la ciudad de Sudzha, bajo control ucraniano desde principios de agosto de 2024 y el inicio de las operaciones ucranianas en territorio ruso. Mientras que Moscú afirma haber rechazado 2 de las ofensivas lanzadas por las tropas ucranianas, y que estas últimas han perdido la mitad del control que tenían sobre la región desde agosto. Kiev sigue controlando una parte significativa de la región rusa que podría servir no como territorio para ocupar, ya que Ucrania no tiene una intención expansionista, sino como moneda de cambio en caso de negociaciones con Rusia con el fin de recuperar territorios ucranianos
territorios ilegalmente ocupados por las tropas rusas. Esta nueva ofensiva ucraniana, cuyo éxito aún no se conoce, ha provocado reacciones políticas. Andriy Yermak, el jefe de la oficina presidencial, calificó esta nueva ofensiva en la región de Kursk como buenas noticias para Kiev y, según él, Rusia recibe lo que merece. Esto pocos días después de los primeros informes occidentales sobre las numerosas muertes entre las tropas norcoreanas presentes en el sector de Kursk como refuerzo del ejército ruso. Ahora vamos a Corea del Sur, en la capital Seúl, en donde dos multitudes, una de opositores y otra de partidarios del presidente destituido Yoon Suk-yeol, han desafiado las gélidas temperaturas en una nueva jornada de protestas cerca de su residencia oficial. Este lunes expira la orden de detención contra el líder que fue destituido tras haber proclamado la ley marcial en diciembre, pero el Servicio de Seguridad Presidencial se resiste a ejecutarla. El Servicio de Seguridad Presidencial no tiene intención de obstruir indiscriminadamente las acciones legales de las agencias de investigación, aunque el presidente Yoon Suk-yeol está bajo juicio político según lo aprobado por la Asamblea Nacional, sigue siendo el presidente de este país, elegido por los ciudadanos, y tiene derecho a la seguridad prescrita por la ley. Y en noticias de nuestra región, en Ecuador, este domingo comenzó oficialmente la campaña para las elecciones generales del 9 de febrero. Unos comicios cargados de tensión por las rencillas entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad, quien pretende asumir la jefatura del Estado mientras el mandatario hace campaña. Desde Quito, nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos contó más. Comienza la campaña electoral y durante los próximos 33 días en Ecuador y el Palacio de Carondelet, sede de la presidencia, amanece rodeada y custodiada por fuerzas militares y policiales ante el anuncio de Verónica Abad que tomará el cargo por mandato constitucional. En Ecuador, la normativa electoral establece que los candidatos de reelección popular que buscan la reelección al mismo cargo deberán pedir licencia sin salario para dedicarse por completo a la campaña electoral. Pero el gobierno de Daniel Noboa aseguró que no hará campaña para no someterse a la licencia y tampoco se ha pronunciado en relación a esta. Paralelamente, la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que obliga a los candidatos asambleístas a pedir licencia, mientras que las Fuerzas Armadas respondieron a Verónica Abad que no la reconocerán como presidenta y, en su caso, a una tercera vicepresidenta encargada por Daniel Noboa. 16 candidatos buscarán el sillón de Carondelet, sede de la presidencia, pero tan solo 2 concentran verdaderas opciones de captar el voto popular. Se repite la contienda entre Daniel Noboa y Luisa González, y con menor porcentaje en las encuestas, el candidato indígena Leonidas Issa, el expresidente de la Asamblea Nacional Henry Kronfle. Por segunda oportunidad, con diferente contienda política, a Carlos Rabascal y Andrea González Nader, ex compañera de fórmula del ex candidato asesinado Fernando Villavicencio. De igual forma también Jimmy Jairala, entre otros. El 9 de febrero los ecuatorianos deberán acudir a las urnas a elegir un nuevo presidente. Partidarios de Daniel Noboa se han concentrado frente al Palacio de Gobierno para respaldar o rechazar su gestión. De igual forma, María José Pinto, fórmula de Daniel Noboa a la vicepresidencia, ha anunciado que el partido político sí inaugurará una campaña electoral a partir del día de hoy al sur de la capital ecuatoriana. Vamos a finalizar este informativo en Venezuela. Este domingo la Asamblea Nacional inició su año legislativo con la tarea principal de juramentar al presidente el próximo 10 de enero. Tanto Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González han reivindicado el triunfo en las más recientes elecciones y ambos han dicho que tomarán posesión. Durante la inauguración, el presidente del hemiciclo, Jorge Rodríguez, pidió a los legisladores apoyar la orden de detención contra el líder de la oposición. Nosotros estamos obligados a contribuir con la Fiscalía General de la República y cada diputada y cada diputado que defiende la paz solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de la República Bolivariana de Venezuela, el arresto inmediato por violación de la ley, por usurpación de funciones, por traición a la patria, por lavado de dinero, el arresto inmediato de ese ser indigno y quienes lo acompañen que tienen deudas con la República Bolivariana de Venezuela. Ampliación de estas y otras noticias en nuestra página web y por supuesto en nuestras redes sociales. Feliz tarde para todos.